Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. El señor Dino Mon ya tomó cargo de su papel como director en la Caja de Seguro Social. Seguramente estará preocupado por los futuros pasos, los pasos primeros que va a tener que tomar, no solamente porque en este momento se está haciendo una discusión o una conversación en diferentes mesas de trabajo para salvar al programa de IBM y también de las pensiones, pero también a todas las atenciones de salud, la compra de medicamentos, la situación de duplicidad de funciones con el MINSA. Hoy en contexto está con nosotros uno de los asesores, una persona que está sentada en la mesa de las pensiones y nos va a dar un pantallazo de qué es lo que se espera y cómo vamos a trabajar este tema. Déjeme darle la bienvenida a Francisco Bustamante, que está con nosotros, además que, bueno, también es ex subdirector de la Caja. Gracias. Conoce el monstruo de mil cabezas. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí, don Francisco. Hemos visto una gran actividad en la mesa de propuestas para poder salvar a las pensiones. Usted está en esa mesa de trabajo, que es la que nos vamos a concentrar en esta entrevista. Y me gustaría entender hasta ahora, tiene 11 propuestas que han recibido, va a terminar el plazo de entregarlas en muy poco tiempo. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? La expectativa es positiva. Yo creo que el hecho que se hayan presentado tantas propuestas, aunque muchas son parecidas hasta ahora, es que ha habido receptividad de parte de la población involucrada en participar en el tema. Y el hecho que se haya acotado con unas líneas maestras muy claras de que es un problema estructural del IBM, que es un problema que nos va a tocar a todos y que es una situación donde decimos queremos que nos deje aportes, pero no aspiraciones, sino soluciones que ustedes creen que puedan darse. Yo creo que esas tres líneas han ayudado a que el diálogo en esta ocasión yo lo siento un poco más productivo porque estamos hablando sobre cosas concretas. Sobre aportes específicos. Aportes específicos, puedes o no estar de acuerdo con ellos, pero ya estás discutiendo ideas concretas de qué hacer. Esa es la primera etapa en la presentación. La segunda presentación es cómo yo comparo las distintas propuestas, dónde están los puntos de coincidencia, cuán rescatables son y aquellas que no hay coincidencia, por qué y dónde podemos llegar a alguna solución de consenso. Entonces yo creo que el diálogo tiene una estructura, no es diálogo, la conversación o el trabajo en combinado tiene una estructura muy ejecutiva. Y yo tengo la expectativa de que al final, hombre, nadie va a salir absolutamente satisfecho. Y eso yo creo que es una cosa que debemos tener claro, de que la solución perfecta a un problema complejo no es la solución. Hay que buscar la solución posible, no la solución perfecta, porque esa no la vamos a encontrar. Entonces yo creo que sí, vamos caminando en esa dirección. Entiendo de que habrá posiciones muy distantes algunas, que no podremos solventarla, y yo creo que es un tema de enfoque, cómo enfocar el problema, yo creo que es lo que está pasando en esas divergencias que se están discutiendo. La pregunta es si los participantes están conscientes de que no todas las propuestas van a ser adoptadas al 100% y que esa situación de coincidencia entre algunas otras propuestas no va a ser un motivo después de protestas en las calles. Lo que he escuchado de algunos grupos es que ellos entienden que sus propuestas no van a ser totalmente viables en el corto plazo. Otros tienen posiciones más beligerantes. ¿Es esto o es esto? Eventualmente yo creo que va a ser inevitable que lleguemos a un punto en que esas posiciones tendrán que ser analizadas. Por ejemplo, en estos días, la semana pasada esta semana sí, hubo una presentación muy interesante de un grupo que dio una visión de sus aspiraciones, pero ellos mismos acotaron, sabemos que no es ahora, pero que quisiéramos que el país caminara hacia allá. Lo cual me pareció de una gran honestidad intelectual, donde ellos entienden que eso no es viable ahora, pero quieren llegar allá. Entonces, es un aporte muy positivo, muy de dialogarlo y de entenderlo. Otros hasta ahora han dicho claramente, esta es mi posición y no me muevo de ahí. Sí, pero entonces, ¿qué se gana con esa posición? Es decir,
¿Qué va a hacer el gobierno cuando tenga que analizar todo y diga, bueno, esta gente dijo, esa es su posición, no se mueve de ahí? ¿Cómo se van a tomar estos aportes de cada uno? Yo creo que eso va a obligar a una gran flexibilidad. Inclusive yo creo que el gobierno tampoco puede aspirar a toda su visión que se ponga en la mesa. El gobierno tendrá que ceder a alguna de esas posiciones y estos grupos se darán cuenta de que una posición de no negociación a la larga te aísla. Tal vez no les interesa aislarse, sino les interesa realmente tener su rédito político de alguna manera, ¿no? No descarto de que hayan tendencias, grupos que pudieran ver esto como una oportunidad más de sentar banderas, de decir hasta aquí llego yo, esta es mi posición y aprovecho la tribuna para hacerlo. Eso no se puede descartar ni se puede evitar. Es una sociedad democrática la que tenemos. Pero Entonces, en caso de llegar a eso, ¿cuál podría ser la estrategia del Ejecutivo? yo creo que en este momento el Ejecutivo goza de una gran credibilidad. Por lo menos de una gran apreciación. Sí, hay una apreciación de credibilidad. Yo creo que llegado este momento, lo que pasó o ha ocurrido en otras ocasiones, que la población ha sido pasiva ante la fuerza de determinados grupos, posiblemente hoy la población no acompañe con esa pasividad. Yo creo que la población rechazaría en este momento eso. ¿Por qué? Porque bajo la excusa de que estoy defendiendo una posición, pudiera yo estar causando más daño a esas comunidades. Como ocurrió en noviembre. Como ocurrió en noviembre y en diciembre, que por una posición se perjudicó a un número plural de personas en todo el país. Entonces, y la población panameña fue extremadamente decente. Soportó, protestó y no reaccionó, salvo algunos incidentes lamentables que se dieron. Yo creo que esta no es la misma circunstancia. Yo creo que la población está lo suficientemente sensibilizada ante el hecho de que hay una situación estructural y no es porque haya un sistema definido, es porque hay un problema estructural ligado a la población panameña y a las características de la población, al empleo, a las edades, a las enfermedades, que eso está, la gente lo sabe. Entonces, no es lo mismo. Yo soy optimista, yo creo en la búsqueda de soluciones, yo creo que los panameños nos hemos destacado siempre por una buena capacidad de encontrarla y yo confío en eso. Ojalá que sea así. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más. Hay algunos temas que podemos detallar con más ahínco, por ejemplo, qué tipo de metodología se va a emplear, cuáles son las perspectivas que se ven en las finanzas ahora que ya tomó posesión Dino Mon. Una pausa. Hoy conversamos con Francisco Bustamante. Él es el relator de la mesa de IBM en este trabajo estructural para poder renovar también la ley de la Caja de Seguro Social y, bueno, sacar adelante las pensiones. Ya hemos hablado que se han recibido las propuestas. Yo recuerdo que en la metodología anunciada se dijo que una vez recibidas todas las propuestas se iba a hacer como una comparación de cada una y la viabilidad que puede sostener esa propuesta frente a los temas. Me imagino que son corridas sí, o algo así. ¿Eso sigue en pie? Sí, claro, cómo no. Mira, en la semana esta que tenemos, esta semana que está corriendo, tenemos el miércoles y tenemos hasta el 7 de octubre otras 2 sesiones donde se deben evacuar. Y si necesita un día más, se toma. Se deben evacuar todas las corridas que han pasado. Ahora han ido 5, faltan unas 6 y las podemos sacar. Una vez se haga eso, las vamos a comparar. ¿Cómo se va a comparar? Se creó una matriz donde se ponen los criterios de sustentación de las propuestas, el objetivo, los medios, los alcances, las restricciones y las cifras. ¿De dónde van a salir las cifras? Entonces eso se ha puesto para que todas esas propuestas se viertan al mismo modelo. De manera tal que cuando tú las compares, los mismos actores se van a dar cuenta lo sensato o no de su propuesta versus la de los de al lado. Y ahí podremos nosotros llegar a algunos puntos de consenso, que es lo que esperamos. O de reflexión. O de reflexión, de entender que habrá cosas que yo quiero, que son deseables, que son legítimas, pero que no son posibles. ¿Por qué? Entendamos, el problema del seguro social yo lo pongo en 3 dimensiones.
Hay una dimensión de caja financiera que yo tengo que resolver, es cómo voy a financiar el pago de las pensiones. Ya. Hay una dimensión de salud. Yo no le puedo decir a la población, sigue soportando un sistema ineficiente y sigue pagando al mismo porque no es eficiente. Claro. Entonces, yo tengo que resolver esas dos cosas y yo tengo que buscar la sostenibilidad del modelo. La sostenibilidad del modelo significa que el modelo por sí mismo pudiera financiarse y ser autofinanciable y poder lograr generar excedentes suficientes para poder cubrir las pensiones. Y aquí es donde está el núcleo. ¿Qué estamos discutiendo? Hay personas que toman soluciones que son del modelo y lo están aplicando al problema del flujo de caja, que es el problema de efectivo, de cómo las pago. Entonces tú estás cruzando los medicamentos con las dolencias. O sea, la cosa es que tiene que ser aparte cada uno. Tiene que verse, son momentos. Por ejemplo, la solución o sea, el ahorro, por ejemplo, el ahorro en la compra de medicamentos, en compra única no puede usarse ese ahorro para las pensiones. Por supuesto, y además el ahorro que tú logres en medicamentos, que es uno de los objetivos, la eficiencia, no tiene ningún sentido si no va acompañado de que lleguen oportunamente y que lleguen al paciente en el momento correcto y en la clínica adecuada, la eficacia. Entonces tienes que combinar la rentabilidad de la inversión, la eficiencia en el gasto y la eficacia en atender las necesidades de esas personas. Entonces son distintos momentos que dan dentro de uno solo. Entonces, por eso es que es complejo. Ese es un tema. Y el otro tema es, bueno, el problema concreto que tenemos nosotros que hacer es financiar el pago de las pensiones. Y la realidad que tenemos concreta es que los presupuestos fueron sobreestimados, como fue el presupuesto de la nación. Sí. Entonces, ¿cómo yo entro? ¿Cómo yo concilio esas variables a la vez que estoy haciendo medidas de mejora, entre las cuales está mejorar la eficiencia administrativa en la institución? Muchos achacan la falta de fondos de la Caja de Seguro Social a la evasión. Achacan a una amplia planilla, a la corrupción, etcétera. Todas esas variables, me imagino que alguien las ha calculado y las usarán para la matriz que se vaya a ampliar. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan reales son esos números calculados? Excelente. Porque hay gente que pagó cuentas viejas que ya la empresa ni existe. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto me sirve esa cifra para hacer una proyección? La cifra no es tan importante como la correcta interpretación de la misma. Ah, ok. Ese es un punto. Empecemos con la morosidad. La morosidad la calculamos en 310 millones, de los cuales 270 y algo es cuota y el resto es dinero que se le debe al gobierno porque ahí se colectan impuestos, impuestos sobre la renta. Cuando tú analizas esa mora de esos 170 está en lo que nosotros llamamos la mora corriente. ¿Qué es la mora corriente? La que tiene menos de 6 meses. En los negocios, financieramente, las moras que están en menos de un año son las moras que tú siempre tienes que mejorar y puedes cobrar. En la medida que se van haciendo más viejas, son de más difícil cobro. Y después que pasan 5 o 7 años, son incobrables por ley. ¿Qué sucede? Ahí se están contando, en esa cantidad de dinero, hay una cantidad de dinero que tiene más de 5 años. Que no es real. Que no es real desde el punto de vista legal. Donde tú le vayas a cobrar a una persona con ese dinero, usted dice, eso prescribió. Claro. Entonces ya no le vas a poder cobrar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que las cuentas no caigan en esa mora menor de 6 meses. Caerles a esas cuentas, cobrarles oportunamente y que no crezca. Claro, pero que disminuya. Con una administración más eficiente. Con una administración más eficiente, pero para hacer eso, ahí es donde vienen ya los temas de administración que usted decía. Hay que hacer mejoras en la administración para poder lograr ese objetivo. La Caja de Seguro Social tenía creo que 8 o 10 juzgados de jurisdicción coactiva, que son los que cobran directamente. Un día yo pedí la rentabilidad de los juzgados, cuán rentables son esos juzgados, y encontré que el más rentable de todo era uno de Coclé, que tenía 5% de rentabilidad, o sea, de efectividad en el cobro de su cartera, de lo cual mucho era del caso Pfizer, que después se cayó. O sea, tenía una efectividad bajísima. Y cuando tú te vas metiendo en el tema, ¿es por qué? Porque los expedientes se llevan a mano, en papeles.
Y cuando te sigues metiendo en el caso, resulta ser que todos los arreglos de pago hay que pagarlos en Clayton. Y para que se paguen en Clayton, o sea, es una maraña de procesos sí. absurdos. Tienen que digitalizar todo. Todo bueno, tiene que ser digitalizado. escuchamos a Mon como uno de sus principales objetivos. Y una de las cosas que es refrescante en la visión de Mon, al ser él un hombre digital, sí. de la era digital, él entiende perfectamente y tiene su orientación. Por ejemplo, hay una cosa que yo le decía a la gente de medicamentos. Tú no puedes seguir manejando los medicamentos con 15 personas manejando hojas Excel. Eso se llama Big Data, que son procesos que se usan a un volumen de gran manejo de grandes datos para poder llegar a cosas sensatas. Entonces, ese salto cualitativo en la forma de hacer las cosas es lo que estaba pendiente, es lo que se quedó en el tintero y que felizmente yo espero que Dino Mon la pueda impulsar para lograr la eficiencia y eficacia en los servicios de la caja y que va a redundar inevitablemente en todo se arregla el tema del IBM. Con un asunto más eficiente ayuda bastante a mejorar todos los trámites, incluso a afiliar, incluso a tener una administración más eficiente. Voy a hacer la pausa, Francisco, vamos a regresar enseguida con más, por favor, no se vaya. Bueno, gracias por estar en sintonía. Estábamos hablando acerca de bueno, obviamente Dino Mon acaba de entrar, se encuentra en una situación en que tiene que ver de cerca los números que le dijeron y si son reales, no son reales y qué puede hacer con eso. Pero tiene una ley que lo está amarrando. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le va a hacer hasta que está lista la siguiente ley de la Caja de Seguro Social? Yo escuché algo como que quería, no sé el término legal, pero es como darle una pausa, por así decirlo, a la ley hasta que se cree la siguiente en la Asamblea. Pero mira, eso me parece un poco difícil. Mira, una de las cosas que yo he sostenido después que yo estuve 2 años y 3 meses ahí en esa institución, es que el entramado legal y reglamentario que tiene la institución hace muy difícil poder hacer los cambios que hay que avanzar. Hay que cambiar esa ley. ¿Qué hacer en el intermedio? Algunos hablan de la vacancia de la ley. Exacto, ese es el nombre. Suspenderla, dejarla un poco al aire. Eso se pudiera hacer, pero eso implica probablemente un desgaste. ¿Pero qué va a regir mientras se declara eso? Es que eso viene, un desgaste legislativo, porque eso tú no lo puedes hacer de hecho. Si tú lo haces de hecho, todo lo que tú hagas es ilegal. Tú tendrías que ir a la Asamblea a pedir una dispensa, una modificación. Mejor te vas directo a la ley, a cambiarla. Claro, mientras tanto vas a tener que vivir con ella. Es inevitable. Francisco, ¿las finanzas son tal cual se las habían dicho o han cambiado? Ahora que las están viendo de cerca. A ver, los números que hay son los que hay, ¿no? El problema que tenemos ahí en la contabilidad es que al haber tal ineficiencia en el manejo de los sistemas, hay dudas sobre la veracidad de algunas cifras. Entonces, pero eso es mejor a lo que antes no había nada. Yo le decía a la gente, ¿cómo es posible que una junta directiva toma decisiones y no conoce el balance financiero de la institución? Bueno, y así han trabajado por años. Y han trabajado por años. Yo traté de hacerlo trimestralmente y no fue posible. Entonces, ¿qué se hace cuando se quiere ver la efectividad o la certeza de esas cifras? Actualmente estamos entrando en un trabajo de sincerar las cifras, validarlas, evaluarlas, ver la solidez de los supuestos bajo los cuales se construyeron. Si tú te recordarás, el gobierno que salió hizo un presupuesto del país que después dice que lo ajustó, pero siguió siendo altísimo. Lo que ha hecho el ministro de Economía, es decir, esa cifra no la puso de referencia porque no refleja la realidad del país. Yo voy a hacer un presupuesto menor. Diferente, claro. Lo cual tiene toda la razonabilidad del mundo. Pues nosotros estamos ante una disyuntiva similar. Ahora, ¿cómo vas a manejar eso? Entonces, cuando tú haces eso, pero hay proyección de ingresos que no se van a dar. Entonces, obviamente, vas a tener una brecha que tienes que llenar. Ese es el problema de flujo de caja que yo te estoy diciendo que tenemos que solventar. Dimensionarlo correctamente al último centavo es la tarea que estamos haciendo en este momento. Entonces, en el inmediato que se está haciendo en ese trabajo de finanzas,
¿Puede afectar las corridas que tienen ahorita en la caja, en las pensiones? ¿O no afecta esa cifra? No, porque lo que va a afectar es el saldo contable al final del periodo. Las corridas ya están hechas. Mira, es un buen punto. Nosotros estamos trabajando con ¿cómo se hacen las corridas? Las corridas se hacen con un estado financiero que sirve de base, con unas bases biométricas, valga la redundancia, y con eso se construye un modelo actuarial de proyección. Mientras más precisas sean estas variables, más precisa va a ser la proyección. Claro. Obviamente hay una desviación si algunas de las cifras no son del todo confiables, no son del todo certificadas. ¿Ves? Entonces, en la medida que nosotras esas cifras varíen significativamente, las proyecciones actuariales van a afectar. Por eso digo que hay dos momentos. Uno es el tema de la caja, otro el tema de la sostenibilidad. Para la sostenibilidad del propio modelo, definitivamente que esas cifras tenemos que revisarlas. Para hacerle frente a la caja, tenemos que ver los ingresos y salidas diarios y mensuales de la institución. La gente se pregunta, y está todo el tiempo el tema de las paramétricas. ¿Son inevitables? En mi opinión, las paramétricas son inevitables. ¿Por qué son inevitables? Por una sencillísima razón. La población cada día es más envejece, viven más, tienen menos envejecemos, hijos. Vivimos más, tenemos menos hijos y hay costos de enfermedades mayores y más complejas. Entonces, eso hay que financiarlo. Ahora, ¿cómo hacer con aquellas discrepancias entre el fondo solidario y el de cuentas individuales? Yo creo que ahí hay una brecha grande entre las propuestas. Ahí hay una brecha y hay cosas que no están siendo bien interpretadas desde mi punto de vista. Te doy un ejemplo. Volvamos al fondo solidario, al que había antes. El que había antes tenía 15 años para jubilarte. Tenía una tasa de cuota obrero patronal menor, creo que era 15, 14, no me acuerdo, menor que la actual. Tenía una edad menor que la actual y tenía una pensión menor que la actual. La nueva ley te dice, no son 15 años, son 20 años. La tasa de cotización pasa a 22%. La edad aumentó 3 años para hombres, 3 años para mujeres. Y la pensión pasó hasta 1.500 y 2.500 en los casos de mayor ingreso. Entonces, ¿qué sucede? Decir volver a lo anterior no es posible. El modelo sobrevivió hasta el día de hoy justo por estos cambios que se han hecho. Si no se hubieran hecho, no hubieran sobrevivido. Hay quienes, aportan la idea de que haya financiamientos de otras partes del gobierno. Y yo no sé qué viabilidad puede tener eso, porque al final conlleva a otro tipo de negociaciones del gobierno con concesiones. Yo no sé, esa idea, ¿cómo se entiende? Los que argumentan esa idea ponen como ejemplo estados, países que tienen un modelo económico distinto al nuestro. Los famosos países europeos, noruegos, los modelos de bienestar. Pero no te dicen la otra parte, es que el gobierno de Francia pone el 17% del presupuesto, el gobierno tal pone el 20%, el otro pone el tanto por ciento, pero no te dicen que la gente paga más del 50% de sus impuestos. No sobre te dicen la renta. eso. No te dice que ya no hay reservas. Todo el gasto de pensión y de salud va directamente al presupuesto y se paga con los impuestos de los ciudadanos. Esa parte no te la dicen. Entonces, Francisco, perdón. Y en el caso, por ejemplo, otro que usan mucho es el caso uruguayo. Es que el caso uruguayo está muy bueno, sí, pero el uruguayo paga creo que 22-27% de IVA y el ITBM nuestro. Porque tampoco tienen una moneda del dólar. Entonces, y es el país más caro de toda la América. Entonces, imagine entonces que si subir un impuesto del país sería una solución a pesar de que no toda la población está asegurada. Yo diría que subir un impuesto pudiera proveer fondos complementarios para llenar la brecha que tenemos entre lo que recauda el sistema y lo que tiene que pagar. Pudiera contribuir a llenar esa brecha. Además de los aportes del gobierno. Además, bueno, es que eso lo da el gobierno atrás. Sí, yo sé, pero eso es por una acción fija. Específica. Pero además, es posible. ¿podría poner Entonces, algo más? ahí es donde viene el tema.
Las medidas paramétricas no resuelven el problema. Pero, por ejemplo, si tú logras establecer, y ese juego lo hicimos cuando yo estuve ahí, hicimos como 5 o 6 corridas y después los actuarios de la Junta Técnica lo hicieron y después lo hizo la OIT, lo que tú puedes hacer es aliviar el costo para el resto de la sociedad, pero no lo resuelve. Entonces, habrá que llegar en algún momento a alguna solución, combinación de elementos para poder llegar a una solución. Y hay que ver si se va a tener la idea abierta de la población para después pagar un impuesto, porque no toda la población está asegurada. Yo creo que todo el mundo, la gente no tiene claro y nadie quiere más impuestos. No. Pero hay que entender, hay un problema estructural en el fondo de pensiones, producto de que la estructura poblacional sobre la cual está descansando no es la misma. Está mudando. Y dos, que la persona tampoco están aportando en relación a las necesidades del fondo. Entonces es un problema que hay que atender. Francisco, vamos a estar pendientes. Yo Claro creo que que sí. va a haber interesantes debates próximamente. Claro que sí. Y me gustaría mucho que los explicaras aquí. En la medida de lo verdad. posible que nos inviten, pues Gracias. con mucho Ay, gusto sí, conversamos. Siempre está invitado, siempre. Gracias. Gracias, de verdad. Ok. Óigame, gracias por estar con nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.